Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña Adolfo González. Adolfo González es presidente del Consejo y CEO del Trust Management Sourcing y de la compañía Click Fiduciaria de México. Bienvenido, Adolfo, un gusto tenerte aquí en A Tiempo con Casinelli. Y nos crea una enorme expectativa el conocer un poco el propósito de tu presencia en el país, teniendo en consideración que sabemos que están firmando en estos días un acuerdo de cooperación con una fiduciaria muy importante en el Ecuador como es Generatrust. Y no dudamos que eso va a traer dentro del negocio fiduciario un nuevo impulso, un refrescamiento de muchas cosas. También conocemos de la conferencia que vas a dictar en estos días aquí en la ciudad de Guayaquil. Aquí son las nuevas modalidades de financiamiento inmobiliario, y eso también nos genera una gran expectativa porque entendemos claramente que el fideicomiso es una herramienta potente para generar oportunidades. Conversemos un poco de eso, de la empresa, tienes una trayectoria enorme, la hemos revisado, y cuáles son las expectativas que tienen al hacer esta alianza aquí en el Ecuador. Bienvenido. No, pues muchas gracias, y la verdad un gusto estar en el programa. Creo que la parte más importante de esto que decías es cómo hacer, buscar que el uso del fideicomiso trascienda. No diría solo en Ecuador o en México, sino en Latinoamérica. Creo que la asociación que vamos a hacer con Generatrust es muy importante. México tiene una gran trascendencia en el tema del uso de los fideicomisos. En 1905 se empezó a usar para garantizar los trenes que nuestro presidente en aquel momento, Porfirio Díaz, estaba empezando a usar en México, y de ahí ha generado un gran mercado, ¿no? En México tenemos hoy día manejados en fideicomisos alrededor de 500,000 millones de dólares. En patrimonios administrados, esto sin contar a Banco de México, que debe tener algún patrimonio importante ahí involucrado. Y bueno, la idea de hacer esta alianza es que quizás estamos en México ya un poquito no tan frescos con lo que está pasando. Entonces el usar siempre buenas y nuevas ideas como han tenido, como tiene Francisco Nube de Generatrust, pues nos va a ayudar a profundizar en esto, ¿no? Creemos que puede haber oportunidades para los fideicomisos ecuatorianos en México y de los fideicomisos mexicanos en el Ecuador. Entonces creo que esto es un potencial que tenemos importante, ¿no? La historia principal de la plática que tendremos con la Cámara de Comercio tiene que ver con el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. Tú más que nadie sabe que uno de los grandes motores de la economía es la construcción. Todo lo que tiene que ver con los temas inmobiliarios hacen que se mueva, que se toquen aquellas fibras importantes del dinero en el mercado. En Latinoamérica tenemos grandes ejemplos de cómo se ha construido, se han mejorado las cosas a través de la construcción. En Estados Unidos, en los 30, sin duda, reactivó la economía americana en aquel momento. Y el fideicomiso sin duda vuelve a salir en escena como el mejor modelo asociativo que puede existir, ¿no? Tenemos el uso de compañías, como pasa en muchas partes del mundo, pero el fideicomiso hace que esto sea mucho más sano. Y más cuando unes tres grandes mundos a 32,000 pies de altura, cuando unes la voluntad política o la voluntad de tener utilidad social, utilidad del pueblo, para al tener mejor calidad de vida y mejores modelos de movilidad con la iniciativa privada, es decir, con los mercados, y pues con los científicos que nos ayudan a ver todo el tema de ambientales, sociales y culturales que se necesitan para que este círculo funcione bien, ¿no? Entonces ahí tenemos básicamente una cadena que va desde aquel que va a financiar una casa de quizás $20,000 o $10,000 hasta aquellos grandes proyectos que quizás involucran miles de millones de dólares por la penetración que tiene, ¿no?
cuando tienen que convivir con un puerto, cuando tienen que convivir con un aeropuerto, hacer polos de desarrollo que tengan estas capacidades, ¿no? Bueno, y definitivamente el fideicomiso, como decía yo, como herramienta, genera la confianza del inversionista y además del inversionista del capital y también de la persona que se atreve a apostar a un proyecto para el día de mañana poderlo identificar como un tema ganador. Ustedes están involucrados, y tú en particular lo vi en tu hoja de vida, con el tema de la construcción del Tren Maya en la parte de la estructuración fiduciaria. Un poco para nuestra audiencia, Adolfo, ¿qué envergadura, qué ámbito tiene el Tren Maya, qué trascendencia tiene como proyecto y qué áreas económicas se identifican dentro del mismo? Yo creo que dentro de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador hay varios muy importantes, ¿no? El Tren Maya es uno, la otra es el tren transísmico que estará funcionando juntando los dos océanos también en México, y básicamente lo que está buscando la nueva administración en México es esta deuda social que se tiene. El norte del país en México tiene un alta poder adquisitivo, un poder muy fuerte hacia los negocios, gran relación con Estados Unidos, un intercambio de servicios y productos amplísimo. Cuando volteamos al sur de México encontramos que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una brecha entre la pobreza que existe en el sureste y quizás la parte del PIB que tiene en el norte, ¿no? Casi que podremos hablar de dos grandes regiones o dos grandes países. Si mi memoria no me falla, la Ciudad de México tiene un PIB promedio 7 veces más grande que el PIB promedio en Oaxaca, ¿no? Entonces, esa brecha hay que acotarla y hay que hacerla mucho más pequeña. En esta tesitura, estos grandes proyectos lo que están buscando es eso. La conjunción de los elementos, tanto como platicamos, económicos, culturales, ambientales y culturales ambientales, si me faltará uno, y sociales, bueno. La conjunción de esos elementos, pues la única manera de aglutinarlos es haciendo grandes proyectos para que esto se mejore, ¿no? Así tenemos que estamos planteando, se planteó el uso de fideicomisos para esto. La idea es que en el Tren Maya se unifiquen los 1.400 kilómetros que se tienen de vía, o los 1.500 kilómetros que se tienen de vía planteados, y con esto lo logremos. Perdón, el tema del Tren Maya es un tema de transporte logístico, turístico, se une a esto. De pasajeros, turístico y de carga. Pasajeros, turístico y de carga. Y al mismo tiempo desarrolla un espacio inmobiliario dentro del tema. Se va a desarrollar un espacio inmobiliario alrededor de las estaciones de tren, que mismo que estará en un fideicomiso, que es quizás la gran teoría que puede aplicar en toda Latinoamérica, de usar estos grandes generadores de personas, estos lugares donde se generan personas y negocios, o personas y mercados, y generar ahí los polos, ¿no? En México, tú que has estado por allá, conoces, tenemos un gran sistema de metro. El sistema de metro en México es impresionante, millones de personas transitan con él todos los días, y hubo la decisión en algún momento ni siquiera poner baños en las estaciones de tren, quizás porque era más fácil la administración de ellas sin los baños, ¿no? Claro que también al dejar los baños atrás, una forma de generación de riqueza se perdió, porque uno puede pagar algunos centavos por entrar al baño y eso generar que existe ahí un nicho de generación de flujos, ¿no? Y así como los baños puede haber centros comerciales y puede haber otras cosas que también pueden funcionar. Hay una leyenda urbana del señor Vanderbilt, que como ustedes saben es el que
pospuso gran parte de las estaciones de tren y del circuito ferroviario en el este de Estados Unidos, que decía que él no ponía una estación de tren si no tenía una milla cuadrada en propiedad alrededor de la estación de tren. Esto lo podemos ver también en Europa, lo podemos ver en Francia, lo podemos ver en Alemania, lo podemos ver en Inglaterra, y donde los trenes se convierten en una forma de conexión, una forma de conectar las diferentes estaciones, pero también la forma de darle valor a esa tierra y generar ahí plusvalía, ¿no? El tren que va de Los Ángeles a Nueva York en realidad no es un negocio de tren, es un negocio de bienes raíces, y por eso funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en proyectos donde tenemos la capacidad de poder impulsar que se reúnan ciudades, que se vean las vocaciones que tienen estas ciudades, esos posibles centros urbanos, y que de ahí tengamos una estimulación del ciclo económico, pues vale la pena hablar de ese conjunto en total, donde el tren quizás es una parte del todo, como podría ser un elevador en un edificio. Vamos a seguir desarrollando este importante tema, hacemos una breve pausa. Retornamos con Adolfo González, presidente de la fiduciaria CLIC de México, que ha venido para firmar una alianza con la compañía fiduciaria ecuatoriana Genera Trust. Y conversábamos, Adolfo, un poco de este gran proyecto, o de los grandes proyectos mexicanos como el tren Maya, el otro tren que va a unir de costa a costa dos océanos y que va a hacer una cadena logística que seguramente va a poner a pensar también el tráfico de barcos en el canal de Panamá, va a generar una determinada característica, pero lo que entonces se está evidenciando es que el fideicomiso como instrumento que genera confianza al inversionista de todos los puntos, permite desarrollar realmente toda una estrategia, toda una sinergia de actividades en un momento dado. Trasladando, ahora que estás tú en el Ecuador y que compartes con la gente de Genera Trust las oportunidades, ahora que en el Ecuador se anuncia permanentemente una serie de contratos de inversión, de oportunidades, ¿cómo ves el tema en el país? ¿Cuáles son, por ejemplo, en la costa ecuatoriana tenemos 4 grandes puertos concesionados, viene un quinto, el de Esmeralda, el de Manta, el de Guayaquil, el de Puerto Bolívar, ahora viene el de Pozorja. En los temas de aeropuertos, efectivamente, tenemos el aeropuerto de Quito, que es un aeropuerto importante, pero hay otro que se desarrolla. Todo eso, ¿cómo lo combinarías dentro de la experiencia mexicana y lo que pudiera hacer a través de mecanismos como el fiduciario? Yo creo que hay varias lecciones aprendidas o varias recetas que debemos de unir para lograr el sacar el mayor potencial, lo dirían, el mejor uso de todos los terrenos que van a estar alrededor de estos grandes temas de infraestructura o de aquellos polos que se van a crear, ¿no? El primero es tener ese polo de infraestructura, o sea, un puerto, para tomar el ejemplo, un puerto requiere de directivos, requiere de clientes, requiere de mano de obra, requiere de un montón de personas que van a estar conviviendo ahí. Y este montón de personas necesita áreas para disfrutar, para vivir, para las escuelas de los niños, hospitales, todas estas cosas. Entonces, cuando vemos a un pedazo de tierra que está alrededor de un generador de personas y mercados, así le llamo yo, en centros comerciales se llamarían tiendas ancla, que hacen que eso funcione, pues vale la pena, como lo decíamos hace rato, como el señor Vanderbilt, de tener en propiedad, que un solo propietario de un gran pedazo de tierra alrededor de esto. Ese propietario, sin duda, la mejor figura sería el fideicomiso, como se ha demostrado en Estados Unidos,
desde 1960 con los Real Estate Investment Trust, conocidos como REITs, en México, como platicamos con las fibras. Y esto también nos va a dar un tema que es fundamental, que es la democratización del negocio inmobiliario. Cuando hablamos de las personas inmobiliarias, dicen, es que los ricos inmobiliarios y no sé qué. Bueno, a través de un vehículo que coloque sus valores en los mercados reconocidos, en los mercados de valores, si yo tengo 100 pesos o 100 dólares o cualquier cantidad que sea, yo puedo comprar desde un certificado hasta millones de certificados de esos proyectos, y entonces participo en la plusvalía que van a tener estas tierras, participo en las rentas que van a tener estas tierras, y obviamente esto le va a dar un beneficio social importante a esa comunidad, ¿no? Entonces, creando comunidades, haciendo lugares donde nos gustaría vivir, donde quisiésemos estar ahí y estar presentes, pues se vuelve algo que creo que puede ser usado en el Ecuador para estos grandes proyectos, ¿no? Estamos hablando de proyectos muy grandes, de grandes complejidades jurídicas y muchos retos involucrados, sin duda. También cuando hay suficientes, con negocios grandes, también hay suficiente dinero como para pagar estos consultores o estas personas que giran alrededor de los grandes proyectos y que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que van a buscar el cómo sí sucedan las cosas, y entonces generar esas riquezas, ¿no? Entonces, si uno habla de lugares donde quizás hoy día tenemos un potrero, que ahí no me gustaría vivir, eso sí estoy cierto, en realidad yo soy como un ente de ciudad, y los convertimos en un lugar muy agradable gracias a todo este trabajo, desde el urbanista hasta aquel que ve los pájaros, que hay que visualizar y que se convierte en algo importante. Logramos que se consoliden y bueno, pues puede ser una forma de potencializar estos puertos, el aeropuerto de Quito y todo lo que está pasando ahorita en esta nueva ola en el Ecuador, ¿no? Adolfo, regresando un poco a la materia que te trae esta vez al Ecuador, y bienvenido acá a Guayaquil, el tema del desarrollo inmobiliario. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Nos quedamos en el fideicomiso tradicional, donde alguien aporta una tierra, se pone un proyecto, se pone un punto de equilibrio y al llegarse a aquello se desarrolla el proyecto, luego se liquida el contrato de fideicomiso? ¿Cuáles son las tendencias modernas en el negocio industrial? Más bien las tendencias es reforzar esto que estamos hablando, y no solo reforzarlo, sino también llevarlo a que mercados internacionales tengan apetito por esto. Tú al principio del segmento pasado hablaste del tema de confianza. El tema de confianza es importantísimo en los mercados. En los mercados, algo que haga desconfianza mata el negocio, como lo haríamos como cualquiera de nosotros que quiere poner dinero. Y el tema de confianza, quizás el robustecer estos fideicomisos con buen gobierno corporativo, con altas normas de transparencia, de rendición de cuentas, con tal calidad de que tanto en Guayaquil el empresario lea el prospecto o lea la documentación pertinente y se sienta cómodo, como tal vez que en Londres, allá en The City, un señor lea el mismo prospecto y se sienta cómodo y diga, yo me siento con la posibilidad de invertir en este proyecto porque la tasa de retorno me llama la atención, los temas de salida que son muy importantes están muy claros, y la esfera o el encapsulamiento de los riesgos está muy claro, y yo desde Londres, sin haber estado en Guayaquil, pues puedo invertir en el hotel tal que se está construyendo o en el subcentro urbano tal. Entonces, a la hora que aglutinamos esto, lo que damos es confianza y dejamos cómodos a los inversionistas. Inversionistas que pueden ser locales o extranjeros, pueden ser quiere decir que es un mecanismo que permite inversión extranjera. Que permite la inversión extranjera y que invita a hacer sencilla la medición de los riesgos involucrados con ellos para que fuera del país lo puedan visualizar, ¿no? Que siempre va a haber diferentes tipos de riesgos, dependiendo del proyecto, habrá unos más, otros menos, y unos con proyectos más grandes se mitigan que con proyectos más chicos existen, pero el hacer el cómodo, y quizás la palabra cómodo es como cuando te sientes muy en confianza, como cuando estás el domingo en tu casa viendo la televisión,
que estás totalmente en confianza y así se deben de sentir los inversionistas, ¿no? Con esa confianza. Si logramos hacer eso, que implica, como decíamos, también un pedazo importante de trabajo por parte del Estado, de la regulación que tiene que haber, evitando corrupción, evitando una serie de temas que están ahí encaminados, prevención del lavado de dinero, todas estas cosas, pues hace que las cosas pudieran funcionar y que tuviésemos el capital suficiente para caminar. Creo que en el mundo hay dinero líquido, es decir, dinero en valores fáciles de realizar, con no mucho riesgo y con pocos rendimientos, pero que se podrían cambiar a proyectos importantes siempre y cuando se dé esa confianza que tú hablabas al principio, ¿no? Faltan proyectos. Creo que en el mundo faltan proyectos. México ha hecho un gran trabajo haciendo una ciudad, la Ciudad de México, un skyline muy interesante. Todo se ha hecho a través de fideicomisos desde hace muchos años. La mayor parte de los negocios inmobiliarios se han hecho a través de fideicomisos y quizás la tendencia más importante es empezar a hacer multiusos y no solo verticales ni horizontales, sino un conjunto de cosas donde quisiésemos vivir. Muchas gracias, Adolfo. Quiero agradecerles también a ustedes por sintonizarnos en este primer capítulo. Vamos a tener 2 programas sobre este interesante tema junto a Adolfo González, presidente de la fiduciaria CLIC de México. Muchas gracias por su sintonía.